Entonces estábamos mencionando a los integrantes del equipo de salud, que pueden ser el personal propio o el personal que es reasignado para las tareas que pueda demandar la atención de los pacientes de la pandemia. Que además de las unidades de terapia intensiva con las que contemos, probablemente las instituciones hayan adaptado o estarán en proceso de adaptar otras áreas que habitualmente no se usan como terapia intensiva, como recuperación anestésica o unidades coronarias, etc. Una consideración, yo noté derivaciones aquí, porque puede darse la situación de que aún habiendo incrementado la oferta de puestos para atender a estos pacientes, en un momento dado no alcancen, y habrá que considerar las posibilidades de derivaciones a otras instituciones. Probablemente, si se llega a esas situaciones, haya que borrar las diferencias entre las instituciones públicas y las instituciones privadas o de obras sociales, porque ante una sobrecarga excesiva, todo el sistema de salud tendrá que colaborar. Según el SISA, el Sistema de Informaciones del Ministerio de Salud de la Nación, las camas de terapia intensiva públicas son solo el 30% de las 8.587 camas que tiene registradas. Esto es como para tener en cuenta, y por eso venía el comentario de que puede ocurrir de que las camas de las instituciones públicas no sean suficientes en un momento dado. El otro requerimiento para el manejo de estos pacientes es la posibilidad del aislamiento que hay que procurarles. Uno de los recursos críticos son los respiradores. Básicamente, los respiradores con los que habitualmente hacemos ventilación invasiva. Pero si nos faltan, habrá que recurrir a las mesas de anestesia, por ejemplo. Algunos pacientes podrán ser sostenidos por lo menos transitoriamente con oxígeno de alto flujo o con respiradores de ventilación no invasiva, y hasta es posible que tengamos que utilizar estos nuevos respiradores que se están desarrollando en este momento en previsión de que pudieran no ser suficientes los recursos de respiradores con los que cuenta el país. También habrá que pensar en la posibilidad de redistribución de los respiradores, ¿no? Si hay instituciones que tienen lugar físico para atender a los pacientes en terapia intensiva y le faltan respiradores, y hay otra que puede cederlos, se podrán prestar, digamos, de una a otra institución. Todo esto naturalmente requiere un trabajo de coordinación, no solo de las entidades del gobierno, sino de las cabezas de las instituciones de salud en las que trabajamos. Y por último está enumerado aquí la provisión de equipos de protección personal, muy importantes para poder proteger a quienes están en contacto con estos pacientes, y que deben ser provistos a los fines de poder trabajar adecuadamente. Eso incluye el hecho de que haya que usarlos adecuadamente para no desperdiciar un recurso que probablemente sea un recurso escaso. Algunos elementos éticos que se consideran en estas situaciones. La cosa principal es la protección de la población al daño, que esto es lo elemental de la ética de la salud pública. Hay que procurar que los recursos se utilicen eficientemente, incrementar la oferta, como decíamos recién, y cuando haya que hacerlo, priorizar la atención con criterios de utilidad y de equidad y sin discriminación. Vamos a volver sobre esto enseguida un poco más.
son situaciones en las que hay que priorizar al conjunto de la sociedad antes que al individuo. Es decir, que ante los dilemas éticos que se nos pueden presentar en nuestra actividad habitual, que competen a un paciente, a un individuo, en estas situaciones tenemos que pensar en que antes que el individuo como tal, debemos tratar de procurar el mejor resultado para el conjunto de la sociedad. Esto requiere de responsabilidad administrativa, capacidad para la planificación, la preparación, la toma de decisiones, la reorganización de la actividad y la asignación de los recursos. Y se debe conseguir confianza entre los trabajadores de la salud y los pacientes, entre el personal y las autoridades y las autoridades de gobierno, y esto se puede conseguir con información y con transparencia de las decisiones que se toman. En este cuadro, que es una modificación de un artículo reciente de Emanuel del New England, están puestos en la columna de la izquierda los valores éticos que entran en juego, y en la columna de la derecha la aplicación a la situación de la pandemia. En primer término, se debe intentar maximizar los beneficios con un criterio utilitarista, además del de beneficencia. Esto se traduce por intentar salvar la mayor cantidad de vidas, de personas. Y esto requiere la máxima prioridad en el sentido de dar preferencia en la atención a quienes tengan mejores chances de sobrevivir. Y como un escalón secundario de este ítem está el salvar la mayor cantidad de años por vivir. Es decir, que si en estas difíciles situaciones que se nos pueden presentar estamos ante una persona que está en los finales de su trayectoria de vida y otra persona que tiene toda una vida por delante y están por lo demás en la misma situación en cuanto a las posibilidades de recuperación de la salud, puede ser que tengamos que elegir por aquel que tiene más vida por delante. Otro criterio es el tratar a las personas por igual, que está implicado en el principio de justicia. Lo que habitualmente ocurre en nuestras unidades es que el que primero llega ingresa a la unidad primero, ¿no? Ese es el criterio, y si llega otro después, se buscará otra solución. En estas situaciones de urgencia, este criterio no debe ser utilizado. Y en todo caso, puede ser que se requiera el ingreso de un paciente a quien le tendrá que dejar el lugar en la unidad otro paciente que tiene menos chances de supervivencia. Está de más decir lo dificultoso de las situaciones que pueden plantearse en esta situación. Promover y recomponer el valor instrumental, es decir, el beneficio para otros, otro criterio de utilidad. Y esto está referido a la prioridad que tienen, que serían uno de los pocos grupos que pueden tener algún privilegio a la hora de beneficiarse con el tratamiento, y que son los trabajadores de la salud, porque son aquellos a quienes se necesita para que puedan seguir atendiendo a otros pacientes, y por lo tanto se intenta priorizar en la recuperación de la salud y que puedan volver a la actividad. Esto se da
claro, cuando otros factores, como los de maximizar los beneficios que decíamos al principio, son semejantes. Dar prioridad a los más desfavorecidos, equidad. Es decir, cuando lo de maximizar los beneficios es una situación nivelada entre dos pacientes, la prioridad puede adjudicársele al que está más enfermo o al que es más vulnerable, y cuando esto no decide totalmente la situación, priorizar al más joven. En fin, son una serie de criterios, cada uno de ellos doloroso para las decisiones que puedan requerir, pero que se establecen como los que pueden ser necesarios en estas situaciones críticas en las que los recursos con los que contamos no alcanzan para atender a todos los pacientes que nos llegan. Bueno, yo creo que en razón del tiempo paro aquí, y en todo caso, si después con las preguntas surge la posibilidad, continúo con algunas otras diapositivas.